Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todas las personas que se han dado cita el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado. Mi nombre es Mónica Merino, gerente de Fiatlux Training Center, y el día de hoy vamos a hablar sobre ciudades sostenibles, soluciones basadas en la naturaleza. Y cuando hablamos de soluciones sostenibles, se dice que es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos de la naturaleza. Es por esto que el día de hoy hemos invitado a un experto en la materia. Es el máster Arturo Puchaicela Ordóñez, quien es oceanógrafo de profesión, titulado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Hizo una maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos en Bélgica. Ha hecho un diplomado en Gestión y Manejo de Calidad del Agua. Y también tiene un diplomado en Formulación, Gestión y Monitoreo de Proyectos. Quiero darle la bienvenida a Arturo esta noche. Hola. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Estamos? Ayúdanos con la cámara. Hola, ¿cómo Hola, estás ¿cómo les Arturo? va? Bien, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarlo, Ya, Arturo. está bien. Em, no sé, vamos a... ¿Inicio yo ya la presentación o hay algo que se deba decir? ¿No? La iniciamos, ¿no? ¿Están Iniciamos, escuchando? Arturo. Sí. Ya, ok. Bueno, gracias. Bueno, si hay algún problema en el audio o lo que sea, me avisan para yo poder seguir. En todo caso, como estaba diciendo, gracias por la invitación y para participar y dar a conocer un poco de estas nuevas tendencias, especialmente en las ciudades, que es donde nosotros vivimos, ¿no? Antes habían otros objetivos que eran un poco diferentes, pero ahora eh, se concentra mucho la cuestión ambiental en las ciudades. Entonces, ante todo, quisiera que esto sea no un monólogo de mi parte que vaya a explicar un fundamento científico, ni mucho menos, sino más que todo un diálogo, y la idea es difundir estos nuevos conceptos que los podemos aplicar, ¿no? Entonces, escogí justamente esto de ciudades sostenibles porque es algo que nosotros como empresa, como Terracónsul en este caso, estamos promoviendo aquí en Ecuador, y de hecho hemos hecho algunas experiencias que obviamente han avalado lo que tratamos de dar en esta noche, o hablar en esta noche, más claro. Entonces, ¿a qué se debe esto? Ciudades sostenibles es un término muy amplio, pero en todo caso lo que vamos a concentrarnos es estas soluciones basadas en la naturaleza, o lo que normalmente se conoce por las siglas en inglés como NBS, ¿no? En toda la literatura actual. Entonces, pasando a otro punto, esto no es más que el objetivo del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, el objetivo número 11, que está muy concentrada en las ciudades, porque este es un aspecto de suma importancia. Y eh, como les estaba diciendo al comienzo, yo quisiera que ante todo, si hay alguna pregunta en cualquier momento, estoy presto a que se interrumpa esto y sea un diálogo, ¿no? Con todas las personas que están, que están asistiendo. Entonces, no hay problema, en cualquier momento lo podemos interrumpir. Para mí es lo mejor, Así es, porque Arturo. ya, Para que haya también un poco de orden, tienen la opción en el Zoom de levantar la mano, entonces vemos quién es la persona que ya, quiere el paso para poder abrir el micrófono. correcto. Bueno, entonces, esto es de lo que vamos a hablar. Y solamente para hacer un preámbulo, ¿por qué a nivel mundial las ciudades toman un aspecto muy importante? Es porque vamos a hablar un poco de números de las Naciones Unidas, siempre en este caso, que el 55% de la población, el 55% de la población mundial vive en las áreas urbanas. En el 2015 se hizo una proyección que el 68% de la población ya vivirá en las ciudades. Y para el 2040 se proyecta que
habrán 43 megaciudades con más de con más de 10 millones de habitantes. Entonces, normalmente los que hemos vivido un poco estas experiencias es un shock que uno tiene, ¿no? Todavía, por ejemplo, yo vivo en Guayaquil, 4 millones de habitantes o menos, o no sé exactamente, pero todavía es algo manejable, ¿no? Y poco a poco, cada vez nosotros nos damos cuenta que comienza a ser no tan fácil salir, pero por ejemplo, cuando uno va a una mega ciudad, por ejemplo, ya, a mí Nueva York no me impactó mucho. Yo no sé, creo que sí está considerada como una mega ciudad, pero un mayor impacto que pude ver yo fue en Sao Paulo, ¿no? Donde ahí sí realmente uno se asusta de ver tanta gente que no puede trasladarse de un lugar a otro. Los metros son como un hormiguero prácticamente y que la gente entra a patadas, como se dice, al metro. Entonces, si uno vive todos los días eso, uno puede darse cuenta de estas problemáticas y cuáles deberían ser la situación. Entonces, eh, para hablar un poco de esto, sí, 43 ciudades con más de 10 millones de habitantes para el 2040 es bastante. Entonces también debemos que considerar que como las ciudades que son unas máquinas, ¿no? Del crecimiento global. Y para estos cálculos simplemente manejan el 80% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿ya? Entonces, usan los 2/3 de la energía global y producen el 75% de emisiones de gases de invernadero. Entonces, esas reflexiones siempre ayudan a sostener lo que nosotros, digamos, lo que a nivel mundial se pretende hacer eh, todo el tiempo, porque hay un movimiento muy grande que no que es de aproximadamente unos 10 años que se están comenzando a replantear las soluciones para las ciudades, ¿no? Y ya vamos a ver cuáles son. Digamos, por ejemplo, yo me acuerdo que en el año 2000, cuando dirigía un centro en la SPOL, hablaba, bueno, ahí estábamos recién hablando de acerca de los recursos hídricos, cuál es la importancia. Y yo siempre me refería a eso porque ya hablábamos de que los años 90 se decía que normalmente todo nuestro enfoque del desarrollo está tan mal llevado que solamente nos concentramos en obras de infraestructura, nada más. O sea, todo es cemento, nada más, puro cemento. Hacemos veredas, hacemos bordillos, canalizamos ríos, hacemos edificios. Entonces todo eso se vuelve lo que siempre hemos conocido, que se dicen las selvas de cemento, ¿no? Entonces por ahí va también este tipo de reflexiones. Arturo, Entonces, sí, compartimos pantalla, ¿tienes información? perdón. Compartimos pantalla. Ah, ya, claro, por supuesto. A ver, como estamos todavía en estos medios, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Yeah. Estoy yo, aquí. Ahí estamos. Sí, correcto. Ya, estaba por aquí, ¿ya? Entonces, estamos en que, bueno, de la energía global y las emisiones, ¿no? Considerar que el 75% de emisiones de gases de invernadero producen las ciudades es algo asombroso, ¿no? Realmente. Esto lo podemos ver en la China, en Estados Unidos. Los países europeos afortunadamente tienen más conciencia, algunos o la mayoría, especialmente los nórdicos, ¿no? Que son los que realmente lideran las nuevas ideas o los nuevos planteamientos y más que todo los aplican inmediatamente. Por ejemplo, Noruega, Suecia, ellos ya tienen un mayor porcentaje, venden actualmente más autos eléctricos que a gasolina o combustible fósil. Entonces nosotros vuelta nos retrasamos normalmente mínimo 50 años en aprender lo que otras personas comienzan a rehacer. Ese es el grave problema que lo tenemos y que realmente se necesita un ejército de personas que esté
tras de esto para poder de alguna u otra forma revertir la situación. Bueno, sigamos un poco avanzando. Entonces, todo esto que estamos hablando, por ejemplo, aquí dice el requerimiento anual de los recursos se incrementarán de 40 billones de toneladas en el 2010, que es un punto de partida que hace las Naciones Unidas, a 90 billones de toneladas en el 2050. Entonces, todos estos números son fantásticos, ¿no? En el sentido de cómo se asombra uno de esto, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cuál es todo este resultado? Es obviamente la escasez de recursos naturales, en este caso, y la degradación ambiental, principalmente en lo que es calidad de agua y pérdida de biodiversidad. Conociéndose estos dos aspectos como uno de los principales, porque todos sabemos que sin agua es imposible la vida. Igual la biodiversidad, en cuanto la biodiversidad disminuye o trata de irse degradando hasta lugares, hasta cifras que son insostenibles, entonces vemos todo este tipo de cosas que, como las de ahora, ¿no? Como la pandemia. Entonces esto que ahora nos ha sucedido a nosotros en las ciudades europeas, en los países europeos, ya inmediatamente sacaron agendas verdes para combatir justamente esto de este tipo de pandemias. Entonces las ciudades que fueron mejor, que enfrentaron mejor estos tipos de situaciones de crisis sanitarias fueron las que estaban más con, que tenían más biodiversidad, naturaleza, parques, playas, ríos. Entonces, nosotros si vivimos en una casa de cemento estamos desprotegidos totalmente. Entonces, todo eso comenzó a revertirse y ahora es, bueno, toda casa tiene que tener un huerto, un árbol, un parque y cosas así. Y de eso es lo que vamos a adentrarnos un poquito más o ser más específicos, ¿no? Entonces, eh, es esta la relación que se sacó entre la calidad de vida en las ciudades y cómo manejar los recursos disponibles. Por ejemplo, cuando se hizo la, la nueva urbanización, reconstrucción, no me acuerdo el término aquí en Guayaquil, ¿no? Entonces se hizo todo de cemento y a los restaurantes les prohibieron que saquen las sillas en los portales, que era algo muy típico y muy bonito, ¿no? Y se podía ver esa inconsecuencia entre las decisiones políticas debido a que yo hablo siempre de la experiencia que viví, en realidad 3 años. Entonces eso uno lo marca bastante, si se quiere decir. Por ejemplo, en Europa es lo contrario, porque cuando es el verano, todos los restaurantes sacan las sillas, las mesas afuera, las sillas, la gente está recibiendo el sol. Y aquí hicieron la reconstrucción de Guayaquil, no me acuerdo el término, pero bueno, eh, lo encementaron, pusieron, y todas las mesas prohibieron que ningún restaurante tenga una mesa afuera con una silla, en un clima tan cálido. Entonces tenían que estar adentro con aire acondicionado. Entonces esa es una decisión política pésima de alguien que no entiende en absoluto de lo que es el medio ambiente o una interacción de esas, o que no tenga un asesor, digamos, ¿no? Entonces esas inconsecuencias son algo que si alguien viene de otro lado, dice, ¿cómo la gente aquí no aprovecha el sol, el aire, la brisa o estar afuera? Si en otros lados se mueren porque haya el verano y la gente pueda disfrutar la calle o las veredas, los portales. Bueno, entonces aquí dice, ya, todo esto viene obviamente, la tendencia que tenemos actual es, ¿en qué se traduce? Es obviamente en la presión sobre el medio ambiente, para no irnos muy lejos. ¿Cómo se traduce esto? Nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en Guayaquil con una presión de la ciudad sobre el estero salado, sobre algo que en su tiempo fue algo muy hermoso, la gente se bañaba, todo era de manglares, de esta forma. La presión, ¿cómo se dio? Por los asentamientos urbanos. ¿Y cómo se traduce en pésima calidad de agua, en pérdida de biodiversidad y que hasta ahora no se puede resolver? O sea, se ha resuelto bastante en términos sanitarios, pero todavía falta. O sea,
yo no sé, por lo menos faltará un 60% que se recupere todo esto, ¿no? Y ya llevamos de lo que yo intervine en la primera campaña de recuperación del estero salado, ya llevamos 20 años y no hemos logrado recuperar, creo, un 40%, tal vez siendo optimistas, ¿no? Tal vez menos, o un 30, digamos, ¿no? No he puesto a hacerme esos números, pero es fácil darse cuenta. Entonces, esa es la problemática. Y valiéndonos de todo esto, de la crisis, de la pandemia, de esta presión que siempre se ha dado, ¿no? Es que, y siempre ha estado en la agenda de las Naciones Unidas, de otros países, un poco con criterios ambientales más fuertes o con políticas. Entonces, pero ahora por motivo de esta pandemia, otra vez se volvió a poner en el tapete toda esta agenda. Y es por eso que nosotros también, como en este caso Terraconsult, comenzamos a poner un poco más de empeño en estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces aquí un poco hacía un pequeño reseña histórico, si se quiere decir. Ya en 1990, el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, este es algo que yo siempre lo dije cuando estuve en la SPOL y daba mis charlas, ¿no? Que decía que que en el desarrollo el progreso no es duradero ni se afianza si los que se, si los que se esfuerzan por instaurar el progreso consideran principalmente a su labor como una actividad de suministro de infraestructura física. Entonces, ahí viene, estamos hablando de 30, 40 años, que ya nos dimos cuenta que la infraestructura física por sí sola es algo que degrada el medio ambiente. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En las ciudades que hace 40 años comenzaron a revertir las obras de infraestructura por obras naturales. Por ejemplo, cómo contenían la intrusión salina en las ciudades costeras. Entonces, ese es algo que es prácticamente imposible en ciudades como las nuestras. Pero en Europa encontraron una solución ambiental muy buena, que fue destruir estos canales y permitir que haya una recarga de acuíferos para que eso frene la intrusión salina. Entonces es un ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza, porque otra vez se vuelve a pensar en que debe haber lluvia y debe haber infiltración, pero cuando encementamos todo, entonces no hay infiltración y todo se escurre hacia el río. Entonces nada puede detener en su cadena natural. Solo para dar un ejemplo mientras voy hablando y acuerdo de algunas cosas. Entonces, más atrás, en 1977, algo que yo también siempre lo decía y tengo un libro justamente de él y que cuando yo daba clases en la SPOL, a mis alumnos los hacía leer bueno, es en inglés, pero igual todo el mundo sabe más o menos inglés. Entonces era la reconciliación del hombre con la naturaleza. Ya en 1977 se hablaba de las crisis ambientales y más atrás todavía en el 67 se trataba de hacer una historia de por qué se producen las crisis ecológicas, o sea, de dónde viene esto que el hombre es el amo de la naturaleza. Entonces, eso, sin querer, obviamente, meternos en cuestiones religiosas, pero esto es de las ideas o de las doctrinas judeo-cristianas, luego con Descartes, todas esas teorías en que lo ponían al hombre como en el centro del mundo, el centro de la tierra, y que era el dueño de todo, que él podía coger, talar, porque era para el servicio de él. Y no así contrastando con las culturas aborígenes de diferentes países, que era todo lo contrario. O sea, el hombre era una parte de la naturaleza, debía convivir en comunión con ellos y hasta ahora lo hacen, ¿no? Entonces, eso es solamente para darnos una idea de estas contradicciones que nosotros a veces nunca nos ponemos a reflexionar, si no vivimos todos los días, pero lo vivimos sin reflexionar. Eso es un grave error que lo cometemos, porque cuando reflexionamos, educamos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Por lo menos decimos, no, no comas esto que te hace mal, una comida saludable, las frutas. Yo me acuerdo aquí cuando trabajaba en este proyecto de recuperación del estero salado, vinieron unos alemanes, ¿no?
Entonces ellos obviamente veían cómo es el entorno de la ciudad de Guayaquil y cuando veían que pasaban esos carros repletos de frutas, bananos, mangos, peras, manzanas, los que hasta ahora pasan por la ciudad, llenitos, y ellos salían corriendo y compraban. Baratísimo, $1. Dice, ¿cómo puede ser que en estos países haya desnutrición? No me explico cómo. Entonces, ¿qué es eso? Esa es vuelta a la educación que los padres les dan a los hijos. Entonces, aquí la gente, mientras menos recursos tienen, piensan que cuando le dan ahí al niño una funda de tostitos, entonces eso es lo mejor, pues, ¿no? Cola de ley, pero denle un banano, no, eso es para otro tipo de los animales o alguna otra cosa. Entonces, eso es la idiosincrasia que nosotros tenemos. Entonces, y por ahí van las cosas, hacernos reflexionar en ciertos aspectos nosotros mismos, desde nuestra casa, para obviamente poder irradiar a otras personas de nuestro entorno y hacer un gran movimiento, como hacen toda la gente, ¿no? Los movimientos ambientalistas, los que cuidan por el no uso del plástico, por los materiales que tienen que ser reusables y cosas así. Bueno, he hablado bastante, no sé, y nadie ha dicho nada. Entonces, si hay aquí, podemos hacer una pausa y que alguien pregunte algo, ¿estaría bien? ¿O sigo hablando? Hola, aló, Espérate. Sí, Arturo, continúa, que ya están las preguntas. ya. Como les decía, no importa, en cualquier momento es bueno las preguntas. No, yo quería que esto no sea un espacio, uno solo para las preguntas y otro solo para lo que yo hable, porque, por ejemplo, hasta aquí si hubiese una pregunta sería excelente para ponernos un poco, como se dice, para romper el hielo, ¿no? Entre las personas que están escuchando. Eso también es bueno para mí, para saber qué piensan las personas que están al otro lado. Sí, Arturo, justamente cuando tú estabas comentando acerca de los recursos que tenemos, ¿no? Y las anécdotas que se cuentan del estero salado, la verdad son tantas que le he escuchado a mi padre, ¿no? Entonces, la verdad, hace muchos años atrás, pues era bastante fructífera, las familias se podía divertir, ¿no? Y hay muy buenas anécdotas que se cuentan, y justamente recordé cuando tú estabas hablando del banano, del plátano, ¿no? Que no es solamente comida para animales. Recuerdo tanto un video que circuló en redes sociales justamente hablando de eso, de una persona que se quejaba de que el gobierno solamente les daba verde, Claro, verde y verde, que era claro, comida de una manera despectiva, ¿no? Que claro, era comida de claro. chancho, ¿no? Entonces yo decía, wow, cuánta gente pasó hambre en esas fechas, ¿no? De lo que respecta a Guayaquil, que no se podía salir, el pánico que se generó en toda la ciudadanía. Entonces, y dije, wow, no puedo creer que la gente llegue a decir semejante barbaridad, Claro, cuando con un plátano, con un verde, tú puedes hacer, pues, muchas maravillas de cosas, plato, claro. muchísimas Uno se, cosas, y aparte es saludable, claro, uno se ¿no? puede vivir una semana con un racimo de plátano Correcto, sin ningún correcto. problema. Sí, la verdad es que Bolón, esta pandemia bolón, me ha dejado tigrillo, justamente esa este, experiencia. claro, por supuesto. Así Entonces, es. Ujú. es Sí, y así, tantas cosas, ¿no? Que se pueden lamentablemente es aprovechar y así. te dañan, ¿no? Productos, Exactamente. frutas que Ese después es otro dañadas. problema gravísimo, ¿no? Creo que Ecuador está entre los primeros países de Latinoamérica que más comida dejan dañar. Son Correcto. miles, cientos de miles de toneladas. Y Así es. Justamente estuve entonces, viendo un reportaje, una noticia salió, no recuerdo de entonces, dónde fue que lo leí, que Ecuador botaba pues, toneladas de comida, de claro, desperdicio. claro, ¿No? Y eso tú lo puedes ver en un mercado, en cualquier mercado de la ciudad. Prefieren que se dañe, prefieren que se pudre el producto, ¿no? Y, y dicen ellos que no pierden, no así lo es. pueden vender un poco más barato. Uh -huh. Bueno.
Entonces, seguimos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, la siguiente idea es, bueno, frente a todo esto, ¿cuáles las nuevas tendencias y sobre qué deberíamos pensar a trabajar? Entonces, la idea es pensar, repensar nuestra sociedad nuevamente, promover un nuevo modelo de desarrollo, y nuevos caminos para la gestión de las ciudades. Entonces, es una tarea súper complicada, ¿no? Porque primero el político debe hay que tener, el planteamiento tiene que tener un acceso fácil para que el político lo asimile y pueda tomar las decisiones correctas en las ciudades. Por ejemplo, aquí ya se está pensando justamente en esto, en de nuevo sembrar árboles nativos, porque en esto la regeneración se llamaba el proceso ese que sufrió Guayaquil, la regeneración urbana se llamaba, que tanto lo promovían, ¿no? Como un modelo y que desde el punto de vista ambiental es desastroso, en definitiva, ¿no? Pero en todo caso, la parte de infraestructura es buena. Entonces aquí era, por ejemplo, se está pensando ya en que Urdesa tiene que ser otra vez, tiene que ser plantada con árboles nativos. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron en la regeneración urbana es sacar esos árboles nativos tan bonitos, de cientos de años, y poner palmeras. ¿Ya? Entonces, otro tipo de contradicción, ¿no? Y normalmente aquí hay una fundación que se llama La Iguana, yo tengo un amigo ahí, entonces ellos desde hace creo mínimo unos 5 o 10 años, ellos promueven plantar árboles nativos, por ejemplo, un samán, este, en vez de una palmera, por decir un ejemplo. Entonces ellos siembran, en diferentes lugares siembran, esta, esta ONG siembra este tipo de árboles. Y eso es lo que va a hacer ahora. Tienen proyectado hacer Guayaquil en Urdesa y otra vez volverlas un poco más verde, ¿no? Entonces, aquí viene, entonces estos nuevos modelos, estos nuevos repensar en la sociedad, obviamente, uno de los planteamientos más interesantes es que estas soluciones se fundamenten en soluciones naturales, y es lo que el término acuñado en inglés es Natural Basic Solutions, que es el NBS. Entonces, ¿cuál es esto? No es otra cosa que los principios verdes y que mejoren y que contribuyan a construir ciudades, sociedades que sean más resilientes, que era lo que más nos faltaba en la época de pandemia, porque quedamos desprotegidos, no tenemos nada. Yo aquí en mi casa tengo un árbol, tengo plantas, y nunca pasamos encerrados dentro de la casa, pero veíamos otras personas que cerraron todas las puertas, ventanas, todo, y pasaron 3 meses solo con aire. Entonces yo no sé, yo me podría morir así, pero en todo caso, ya, eso es solo de lo que uno ve. Entonces, eso se quiere decir con sociedades más resilientes, ¿no? Y ciudades más permeables en este caso. Permeables que nos permitan ir a la ciudad y disfrutarla. Como decíamos antes, en el estero salado, la gente iba en canoa, se bañaba. Entonces eso es más permeable. Y no ahora, llega a un límite y uno ahí tiene que pararse porque ya no puede entrar el mal olor, la calidad del agua, o tantas cosas, los desechos de la orilla. Entonces esas siguen siendo cosas un poco complicadas, ¿no? Entonces a eso nos referimos con sociedades resilientes y ciudades más permeables. Entonces, ese es el nuevo enfoque y eso es lo que nosotros, por ejemplo, como empresa, estamos tratando de promover y de poner ejemplos de que esas cosas son factibles. Salir del molde tradicional, que más adelante podré dar otro ejemplo si el tiempo lo permite. Entonces, ¿cuáles son las famosas soluciones basadas en la naturaleza? Estas son, obviamente, todo lo que está sustentado otra vez en el proceso natural, en cualquier aspecto, ¿no? Bien sea en el suelo, en el agua, en el aire, todo, otra vez repensarlo de esa forma, que además son costo efectivas, son mucho más baratas que las soluciones tradicionales ingenieriles o basadas en procesos que utilizan demasiados químicos, eh, por decir algo, ¿no? De lo que yo he podido ver y palpar. Entonces,
por ejemplo, estamos hablando de costos. Si para mí tener un sistema de tratamiento de agua me vale $50,000, yo con una solución de estas basadas en la naturaleza puedo hacer por la mitad del precio y el mantenimiento es el 70% menor que un mantenimiento tradicional. Entonces, por ahí van las cosas que uno puede entrar a solucionar en esto de costo efectivas. Entonces, simultáneamente que nos proveen beneficios ambientales, sociales, económicos, y otra vez este término es muy bueno porque nos ayudan a construir resiliencia. ¿O qué quiere decir esto? Que nos permiten eh, adaptarnos más a los problemas, como la pandemia es un caso muy exacto, ¿no? Entonces, de no recluirnos mucho, de poder estar en un parque, pasear por lo menos y así llevar una vida en caso de que sucedan estas cosas que nos ha tocado a nosotros pasar. Y como lo digo nuevamente, gente que pasó encerrada 3 meses, no sé, ¿no? Entonces, soportar eso es bastante complicado desde todo punto de vista, de la salud mental, física y todo lo demás, ¿ya? Entonces, todo esto es llevar la naturaleza otra vez a las ciudades, en definitiva, lo que dice acá. Bien sea en los paisajes terrestres, acuáticos, las adaptaciones locales que hay que hacer, y siempre que sea sistemático. O sea, no nos vamos a contentar que una vez lo hacemos y ya con eso solucionamos. Tiene que ser progresivo. Cuando nosotros veamos un resultado, el estero salado ahora tiene todos los manglares que tenía hace 50 años, por decir algo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es ser sistemático y lograr. Entonces aquí hacemos 3 años trabajamos y 10 años nos vamos en stand-by. Entonces casi nunca vemos en una generación que eso se ha recuperado. Entonces a eso también eso es por lo que la mayoría de decisiones políticas se dan en función de obras de infraestructura, porque al político le interesa ver. Vamos hasta algo más que es también otra cosa que es muy típica aquí, ¿no? Es, por ejemplo, el alcalde puede gastar, no estoy en contra de eso en absoluto, sino que es un ejemplo que viene ahora. Por ejemplo, dice, ¿cuánto le vale hacer una entrada a la ciudad que diga bienvenidos a Guayaquil o cosas así? Y en los pueblos, el pueblo más pequeñito tiene, ¿no? Todo es una infraestructura, el cartel, todo, digamos 100,000. Y él puede hacer con eso tantas cosas, cuántos tachos de basura para los parques, por ejemplo. Pero eso no es, entonces son decisiones políticas las que también luchamos, las formas de pensar, la educación, todo eso. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Hablar es bonito, pero ya cuando uno se va y habla con la gente que toma decisiones, es como cuando uno viene de otro lado y dice, yo tengo esta idea, y el otro le dice, no, no, esta ahorita no. Entonces se choca uno. Hay un choque de, 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 de ideas, de lo que es el progreso, una u otra. Entonces, también había en este sentido otras cosas en la educación universitaria, ¿no? Ya yéndonos a otros aspectos un poco más de la academia. Entonces, ahí es cómo las universidades enseñan, cómo sacan profesionales las universidades. Entonces, por ejemplo, el ingeniero civil, él tiene una mentalidad de que él puede hacer cosas de hormigón, pero él no tiene una concepción de si esa obra de infraestructura la pone en una cuenca determinada, en una cuenca hidrográfica, ¿cómo afectaría ese sistema hidráulico? Solamente para dar un ejemplo, ¿cómo afectaría esa obra de él eso? Entonces él nunca piensa en eso. Entonces, y el ambientalista y todo eso, entonces se hacen solamente desde una perspectiva, porque las universidades también generan ese tipo profesional, no con visiones más amplias, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en la época de Johnny, que estudiamos en la universidad, las cosas eran mucho más amplias. Por ejemplo, nosotros teníamos todos los fundamentos matemáticos y físicos de un ingeniero y también todos los fundamentos químicos, biológicos de un biólogo, y también cosas mucho más avanzadas en matemáticas para resolverlo.
por lo tanto, nuestra visión fue en esa época de la educación excelente, de las mejores, y que se comparan solamente con sistemas educativos de países avanzados, ¿no? En lo cual nunca tuvimos problemas en adaptarnos, sacar una maestría y ver la calidad de estudios que habían en otros lugares. Ahora no, porque ahora es todo más degradado en el sistema educativo. Ahí quieren sacar un profesional lo más pronto posible y cobrarle lo más caro posible. Entonces es un negocio la educación. Y eso no lo digo de memoria, sino porque me ha tocado vivir eso. Lo viví como profesor, ¿no? Eh, no digo en dónde, no digo en dónde, pero eso lo viví. Perdón. Arturo, tenemos una pregunta. Ya, Tenemos dos preguntas. ya, ok. Denise nos Bienvenida. consulta. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la ciudadanía en poder aportar desde nuestros hogares a una ciudad sostenible? Ya. Bueno, eso era lo que justamente estaba diciendo, ¿no? Hay muchos ejemplos, varios. Por ejemplo, Johnny cultiva este, una planta, ¿cómo es? Pepinos o cosas o lechugas. Un huerto familiar es una de las cosas importantes, ¿no? Tener un huerto familiar y tener eso. Ahora, no es solamente la idea de cultivar el fruto que da ese huerto, porque eso conlleva una salud mental también. Por ejemplo, a mí me encanta la jardinería. Entonces, cuando uno está compenetrado con una planta, es compenetrarse con la naturaleza y la parte mental, uno se olvida de todo porque es como abstraerse de algo, es como los que meditan, por decir algo, ¿no? Es una terapia. Entonces, por ahí, por decir algo, yéndonos a otras cosas más, por ejemplo, ya es la educación de los niños principalmente, a una buena alimentación, al ahorro del agua, al uso del plástico, cosas de esas, ¿no? Que poco a poco eso genera eh, del entorno familiar, va al entorno de los amigos y mucho más. Y, y solo esa es la única forma. Ahora, lo otro, no sé, depende del nivel de trabajo que nosotros también tengamos, ¿no? Por ejemplo, si es un político, promover ese tipo de políticas como las que vamos a hablar un poco más adelante que nosotros estamos promoviendo. Entonces, hay muchos, muchos ejemplos y solamente para dar eso, ¿no? Por ejemplo, donar árboles, ¿no? A un parque, decir, a ver, yo aquí voy a plantar 5 árboles, pero más un árbol bueno, ¿no? Decir, de 2 metros, un árbol vale unos $60. Si yo voy a padrinar para sembrar en este parque 3 árboles, $180 y yo lo voy a cuidar hasta que prenda y todo. Y luego se ve eso, algo bonito, que yo lo he hecho aquí donde yo vivo también, como experiencia, pero ya Claro. el árbol tiene 15 años. Entonces, eso yo planté. Yo vi a la urbanización eso. Entonces, esos son pequeños ejemplos, ¿no? No sé si está por ahí la pregunta o podemos hablar de algo más. Sí, a Gabriela Rodríguez le van a abrir el micrófono, también tiene una consulta que hacer. Perdón. Le van a abrir el micrófono a Gabriela, tiene una consulta también que hacer. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo está, doctor? Sí, Gabriela, ¿cómo vamos? Sí, Bienvenida. tengo una pequeña pregunta. Bueno, Sí mencionó algo sobre las obras que realizan los políticos en su periodo, ¿no? Y en entre todos los esas, más, periodos, no claro, solamente en todo el tiempo. En general trato de hablar muy general y los ejemplos que los doy sí son de otro momento, pero en general siempre estamos luchando contra eso, hasta el día de hoy, ¿no? claro, Sí, ya. disculpe. Ya. Sí, no, perdón. Entre esos puntos, usted mencionó que estaría bueno también colocar tachas de basuras en los parques. Y bueno, me acordé de los bosques, que en Guayaquil nosotros también tenemos nuestros bosques. Son Claro, secos, pero lo tenemos. claro, Entonces, obviamente. claro, entonces yo le pregunté que si usted estaría de acuerdo que en los bosques hayan tachos de basura. Depende, ¿no? Porque si es un bosque que tiene acceso público, lo ideal sería eso, ¿no? Que tenga tachos de basura. Ahora, por ejemplo, los tachos de basura ya los podemos
no hacer de plástico, Clasificar. claro, y no hacer de plástico, sino de un material biodegradable. Entonces ya es diferente el tema y obviamente la clasificación. Es decir, a ver, si yo voy a un bosque seco, digamos, ya, y eso es un lugar turístico de visita, de ley tiene que haber donde depositar la basura. Pero si es algo que no tiene acceso al público, entonces probablemente no necesiten, porque hay un guardabosques y él llevará su basura otra vez a su lugar, a su oficina. eh, Normalmente también otra mala costumbre que tenemos es de botar siempre la basura por todos lados, ¿no? Y eso se refleja en nuestra ciudad, aquí en Guayaquil. Si usted se va al estero, el municipio de Guayaquil gasta aproximadamente 5 millones de dólares anuales en limpiar la basura del estero salado de los asentamientos marginales, para tener una idea concreta, ¿no? Hola, Arturo, buenas noches. hola Johnny. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por mencionar mi huerto. Sí, Arturo, claro. solo una Ah, pregunta. Quisiera saber si vas a hablar también sobre el tema de las islas claro, sí, artificiales para depurar sí, sí, temas. ya mismo. Y acá que Ya. estoy hablando mucho, pero vamos No, avanzando, ya. está muy buena la Ya. conferencia, te digo. Estoy encantado escuchando, porque acá tenemos un ambiente que es la represa Velasco Ibarra, que Ya, estuve visitando recientemente, es espectacular y claro. realmente Ahí se, es ahí se- subutilizada. ahí sí se puede Bueno, hacer algo yo creo que fantástico. sería Claro, increíble poder claro, implementar por las islas supuesto. artificiales ahí. Claro. Primero Ya hacer un vamos a estudio hablar de teórico eso. para poder Ya, establecer qué se puede hacer con ese cuerpo de ya, agua tan importante ya. que... Sí, sí, Gracias, gracias seguro. Arturo, No, y no, gracias a ti felicitaciones, por la desafío al grupo pregunta y del aniversario. por haber asistido también y participar. Bueno, entonces ya, estábamos a ver estas soluciones basadas en la naturaleza, que es la propuesta que nosotros tenemos, ¿no? Ya, hablo en este caso de Terracónsul, ¿no? A ver, ahora, ¿cuáles son estas soluciones? Esta imagen la tengo desde hace 20 años cuando daba las conferencias del manejo de recursos hídricos, cuando creo recién llegaba de Bélgica en este caso, o algo así. Entonces, era cómo, esta es una solución basada en la naturaleza, el control de inundaciones. Entonces, ¿cómo nosotros, si alguien no tiene esta idea, por ejemplo, esto en Europa existe y uno puede caminar, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Si este es el río, lo primero que hacen es que el gobierno, cualquier tipo de gobierno seccional, nacional, lo que sea, tiene, tiene que comprar tierras que estén en el área de influencia del río para que sean áreas de inundación, que se llaman en otros lados. Entonces, estos eran los primeros ejemplos que nosotros cuando íbamos allá a estudiar esta cuestión de la ingeniería de recursos hídricos nos llevaban, dice, mire, este es un área de inundación. Y uno piensa que está en un terreno como aquí irse a alguna hacienda de las que quedan a la orilla del río, ¿no? No dice esto, en invierno se inunda todo, esto es del Estado. Entonces, esto es, a ver, por ejemplo, nosotros aquí todo el tiempo sufrimos inundaciones. ¿Han propuesto algo de esto el gobierno de aquí? No. Entonces, lo primero es tener áreas de inundación. Entonces, donde los flujos en la temporada de invierno puedan irse por otro lado y obviamente con obras de ingeniería, que la circulación sea de una forma adecuada, la parte hidrológica y la hidráulica, ¿no? Que van de la mano. Entonces, obviamente no podemos prescindir de las obras de infraestructura y ni mucho menos estamos diciendo de que eso no vale, no, sino que sí, sino que solo hacemos obras de infraestructura. Entonces, aquí viene esto, no solamente para dar un ejemplo, el control de inundaciones es una obra, y esto es basado en la naturaleza, porque la naturaleza por sí busca por dónde desfogarse, pero aquí lo que nosotros hacemos, por ejemplo, viene el dueño de este terreno, dice, no, yo voy a poner un muro hasta acá y acá tengo para construir unas 50 villas más y cierra todito eso y ya es muy tarde. Y cuando hay una inundación y se lleva todas esas casas, o por ejemplo en la península, me acuerdo que en la época del Sport,
la gente construía justo, nosotros hicimos un mapa de las cuencas hídricas, de las microcuencas prácticamente hídricas de la península de Santa Elena, las casas construidas en plena vertiente de todas las cuencas. Entonces eso es algo que, no sé, no, o sea, ni alguien ni siquiera tiene un mapa para decir dónde voy a construir. Y cuando yo estuve ahí, lo primero que regalé fue mapas de las comunas de la península de Santa Elena, pero mapas de las cuencas hídricas para que sepan dónde están ubicados. Se hizo un regalo a las, no sé, 50 comunas de la península de Santa Elena. Entonces, porque eso es importante, ¿no? Solo para hablar de un ejemplo. Entonces, por aquí ya viene un poco más de lo que Johnny estaba preguntando y de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Que viene el tratamiento de agua, que son con los humedales artificiales. Entonces, esto es un poco diferente de las islas que nosotros estamos promoviendo, que Johnny lo dijo, pero en principio tienen, es decir, tiene el mismo principio de purificación del agua. Entonces, aquí son plantas que que se siembran en un medio sólido y se vierte el agua a purificar en esta parte, porque no sé si todos están viendo aquí, y se la deja que haya un flujo horizontal. Y las raíces se encargan de absorber los contaminantes del agua y bajo ciertos procesos ciérrame la puerta, y bajo ciertos procesos de sedimentación se mejora la purificación del agua. Entonces, esto es lo que se llama los humedales artificiales. Y asimismo, como un ejemplo un poco insólito, ¿no? Si se quiere decir esa palabra, no se me viene a mi mente otra más, pero donde más promueven este tipo de cosas es justamente en Europa y un poco en Estados Unidos, pero Europa son pioneros. Y ahí ellos, cuando uno les dice, yo quiero hacer estos humedales artificiales para tratamiento de agua aquí en Ecuador, en el trópico. Dicen, ese es el lugar donde debería haber nacido esto, ¿no? Porque ahí es todo el tiempo, ellos en invierno se ven complicados porque ya las plantas no funcionan como funcionan en primavera y en verano. Y nosotros aquí tenemos 360 días de sol y un poco de agua, obviamente, que fertilizan las plantas y todo esto, y todavía no tenemos un humedal para tratamiento de aguas. Entonces, esta es otra de las cosas que podemos hacerlas aquí, que queremos nosotros proponerlas. De hecho, tenemos ya una asociación, para nosotros representar a una compañía escocesa, que es en este caso específico para estos humedales, para los jardines flotantes. Pero bueno, este es el principio. Otro ejemplo de cómo serían las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, aquí nos vamos ya un poco adentrando a lo que Johnny decía, ¿no? Si voy a hablar de esto. Entonces, aquí vienen, yo ya me he dado un montón de vueltas por algunos lugares y veo esto nosotros ya lo íbamos a implementar. Desafortunadamente la pandemia lo paró. Estas islas las íbamos a poner en el estero salado en Guayarte, o entre Guayarte y el Puente 5 de Junio, que son lugares turísticos por excelencia. Y para dar vida, este es el entorno, dar vida y aparte de eso, purificar el agua. Entonces tienen múltiples funciones porque purifican el agua, generan diversidad, atraen muchos insectos, muchos animales, aves, y es que se renueva todo y otra vez comienza a dar vida y la gente se siente en otro entorno y no en un entorno como si no hubiese nada, no solo con filos de cemento. Entonces, esa es la idea de estos jardines flotantes. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cómo cambia. Y no solamente en los cuerpos de agua, sino en las orillas también se puede obviamente poner, se pueden hacer con muelles para que la gente entre en esos lugares, ¿ya? Bueno, esto es un poco de las islas. No sé si por aquí, luego vamos a hablar sobre cómo funcionan. Y si aquí hay una pregunta, también es bienvenida, pero vamos brevemente a hablar un poco sobre el tratamiento de agua. No sé
si pueden preguntar en cualquier momento. En todo caso, aquí es otro ejemplo. Este vuelta es un caso que Terraconsul lo desarrolló en función, estos se llaman los vermifiltros. Entonces, aquí es otra prueba de que el tratamiento de agua, este es un tratamiento de agua en el cual se utilizan un sustrato biológico más lombrices y que tiene la misma capacidad, y este es un agua residual industrial para las personas, no sé, por ejemplo, estamos hablando los que conocen algo, si se puede decir así, de calidad de agua, por ejemplo, 1500 miligramos por litro de DQO, ya más o menos de entrada aquí. Y estos lombrices, especialmente la roja californiana, es súper resistente. Obviamente no duran de por vida como en la tierra normal, pero hay que cambiarla cada año, cada 8 meses, depende. Hay que hacer un test. Esto ya lo tenemos nosotros funcionando un año. Entonces aquí trata agua residual industrial. Entonces no genera lodos, por ejemplo. El mantenimiento es mínimo. Aquí no necesita que ningún químico venga. Cuando se hace aquí una planta de tratamiento que se llaman de lodos activados, primero necesitan los blowers, los que inyectan oxígeno en el cuerpo, en la piscina, 24 horas sobre 24. Necesitan un químico que venga a ver cómo está el licor mixto. Y un montón de infraestructura. Entonces, esos costos son bastante altos, por más pequeña que sea una industria. Entonces, esto obviamente es una solución que estamos hablando del 70% menos de lo que cuesta un sistema de tratamiento convencional. Entonces, estas son las cosas que nos hacen falta divulgarlas y concientizar a las personas, a los dueños. Entonces, ¿esto por qué se hizo? Porque el dueño prácticamente dijo, si me va a costar eso, ya está bien, entonces hágalo. No sé si tuvo el pleno convencimiento de quererlo hacer, pero yo también insistí, ¿no? Yo dije, bueno, cuesta esto, vamos a hacerlo así, como es la primera vez, el asesoramiento yo lo voy a dar gratis para que se haga, porque no podía darme el lujo de yo hacer todo esto, porque tampoco es tan barato, ¿no? Tiene bombas especiales, aspersores especiales, pero solo llega hasta ahí. Solo para dar un ejemplo, ¿no? Y aquí lo pueden ver ustedes, son solamente 3 tanques, el tanque de almacenamiento de agua, el bombeo, la aspersión, el escurrimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabaja este filtro? Entonces, aquí está el sustrato, aquí está el sustrato biológico en la parte de arriba, donde se ponen las lombrices, y no es solamente la lombriz la que purifica, porque normalmente hay los filtros biológicos que se llaman, que solamente tienen piedras. Y el asunto es de que en la superficie de las piedras se crean millones de microorganismos adheridos a ellos y que también son encargados de purificar el agua alrededor de las lombrices, todo es un ecosistema fantástico, ¿no? Y que obviamente purifica el agua. Lo mismo se da en las islas flotantes o en los jardines flotantes. Entonces, más o menos es ¿no? Entonces, de aquí sale el agua residual industrial por medio de un bombeo. Aquí viene la aspersión. Viene, obviamente, el tratamiento de agua, que es a través de la filtración del agua residual. La asimilación, absorción por medio, en principio por las lombrices, luego por los microorganismos y sale el agua tratada, el agua residual tratada. Entonces es algo increíble, ¿no? Algo realmente muy interesante y que yo tuve la oportunidad de hacerlo. Obviamente hicimos un test a nivel piloto de aproximadamente 6 meses y de ahí se lo hizo ya a una escala real. Entonces, aquí solamente lo puse para tener una idea de lo que le estaba hablando, de cómo es el porcentaje de eficiencia de este filtro, ¿no? Que construimos. Estos son datos reales. Entonces, por ejemplo, si yo tenía en el afluente 366 miligramos por litro, en el efluente tenía 15 y la eficiencia, el 96% de eficiencia. Por ejemplo, aquí en otra, 445, tenía como el efluente 44, el 90% de eficiencia. Eso rarísima vez, casi no se puede ver en una planta normal, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, 1260 de demanda química de oxígeno y en el efluente sale a 105. Entonces estamos hablando de un 92% de eficiencia.
y así sucesivamente, ¿no? Esto es solamente para dar un ejemplo de lo que se trabaja. Entonces, porque aquí la idea es no solamente hablar, porque hablar podemos hablar muchas cosas, y lo otro es hacer. Entonces, yo para mí siempre, desde que fui estudiante, no me gustó mucho la academia, ¿no? Eso yo le decía a Mónica, Johnny sí es la persona perfecta para eso, pero yo vuelta me he ido por otras cosas más, ¿no? Me gusta más estas cosas de la ingeniería, de esto, y por eso hice también mi posgrado en ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, porque me siento feliz así. Igual, todo el mundo en la medida de lo que hace, debe hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, no quiero decir que lo otro esté mal, ni nada, sino cada uno tenemos un papel que jugarlo y debemos hacerlo de una forma interesante más que todo, porque como alguien decía, no importa que algo sea verdadero totalmente, sino que tiene que ser interesante. Y eso es lo que nos falta a nosotros para llegar a los políticos, o sea, hacerlo ver interesante. ¿Ya? Entonces, porque ese es el punto clave. Cuando el político le interesa, donde, que él puede decidir, ahí se debe llegar para que él diga, ya, mañana me ponen 3 islas en el estero salado, o vamos por 500 metros cuadrados de islas, o cosas así, ¿no? Porque si hablo a otros niveles, es imposible que eso se realice. Entonces, Arturo, sí, Arturo, muy interesante. Habíamos hablado hace algún tiempo de los vermifiltros. claro. Esto es una innovación tuya, me parece, en algún componente, ¿no? Claro, o sea, Sí, esto, a ver, esto de aquí normalmente se encuentra en cualquier literatura. El asunto ya. es cómo uno tiene que calibrar estos sustratos, ¿no? Y cómo tiene que calibrar en todos los sustratos, ¿no? Porque todo tiene que estar en función de lo que en hidráulica se conoce el tiempo de retención hidráulica, Así es. Y porque eso capacidad, es la algo capacidad de remoción fundamental, también. porque si yo pongo un sustrato que no es el conveniente, entonces el agua se me acumula aquí y se mueren las lombrices, porque Sí, ellas solamente, ellas pueden soportar un cierto grado de humedad y un cierto tiempo. Arturo, mira, me parece que este es un material como para que tú des un curso, aunque no te gusta mucho la academia, pero me parece súper interesante la ingeniería de esto. Tú sabes que soy ingeniero ambiental. Claro, por Por supuesto. ejemplo, me parece muy interesante la cantidad de DQO que está removiendo, que están removiendo Claro, las lombrices, claro, además del sustrato que se genera un biofilm, supongo, ¿no? En la grava claro, y todo claro, esto. claro, Entonces, claro, pero me parece que están resistiendo bastante una carga industrial, claro, las claro, lombrices. Yo claro. no sabía que tenían esta capacidad No, realmente. tienen. Claro, los Sí, que son entonces, en el otro extremo, los que son defensores de la naturaleza, cuando yo estaba ¿cómo se llama? En estos grupos, ¿no? Yo les decía que estoy haciendo, ya existen pruebas, pero muy, muy esporádicas a nivel mundial. Incluso cuando yo me puse en contacto, querían que yo, como ya tengo esto, comparta con ellos y yo decía, yo lo que necesito es que me ayuden con el sustrato, pero ya vi que eso lo único que podemos sacarlos es nosotros haciendo las pruebas a un nivel piloto, ¿no? Porque eso no lo puede transmitir nadie y no le puede decir, ponle esto aquí, ponle esto acá y ponle esto acá. No es como una receta, ¿no? ujú. Ya, eso se hace en Arturo, el campo. sí, ya te digo, ojalá que se pueda hacer este curso, Claro, porque claro, es no, súper no, sí, interesante. con mucho Pero, gusto. hablaste de un ejemplo de una planta industrial, que de por sí ya Claro, me parece extremo, obviamente, claro, claro, pero también puede remover, supongo que sí, pues sí puede remover un efluente claro, industrial, este, em, eh, carga microbiológica, por ejemplo, de claro. un efluente de aguas residuales de una Domésticas ciudad pequeña, por ejemplo, o claro, doméstica, claro, o de un hotel, claro, por ejemplo. claro, claro, justamente para eso. Pero, Este, puede salir el efluente de de ciudadelas, ya, ciudadelas, claro. dentro de norma, Justamente estas fueron hechas para eso. O sea, ya. para la descomposición de materia biológica, de doméstica, de tipo doméstica. Es donde trabajan, ellas se sienten en el cielo, ¿no?
las lombrices, ¿ya? Muy Porque bien, muy bien. comparada con Con el los frente sistemas industrial. tradicionales es la fetidez, Sí. las bombas, los estos, acá nada, cero, todo eso. Y fue hecha para eso. De hecho, yo tengo un contacto con una gente, con un ingeniero joven, no sé de qué origen tienen, pero ellos pasan en Brasil o en Chile también y hacen a grandes escalas. Yo tengo los planos, ¿no? Porque íbamos a hacer para una ciudadela aquí. Pero lo que se tiene que tener primero es, como dije, y lo repito, el primer escollo o el más duro es convencerlo al dueño del proyecto de que eso es viable, porque este tipo de cosas son a veces que la gente no entiende y dice, no, hago nomás uno de cemento, ¿no? Si esto lo puede hacer uno en una casa de campo, por Ah, ejemplo, eso es lo ajá, ideal. Ya, ajá. eso es para responder a eso. Yo lo hice Ya, en este caso extremo porque tenía ese cliente y ya. sabía, tuve que leerme toda la literatura del mundo sobre estos poquísimos casos de aguas residuales industriales. Ah, perfecto, Claro. perfecto. Muy bien, muy Entonces, por bien. eso lo apliqué ahí. Ya, de ahí normalmente es lo menos que se aplica esa, pero sí hay casos, de hecho, ¿no? Ujú. Pero este fue un caso bastante sui generis, Bueno, ¿no? no Ya, quiero abusar. ok, Hay otras preguntas que tengo, pero se quedan ya, para otro momento. ya, claro, Sí. ya, Arturo, ya, tenemos una consulta también del doctor Arroyo, le vamos a dar paso. claro, con mucho gusto. Em, Muy buenas noches, Arturo. ¿Cómo ¿Me está? escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, Cuénteme, ¿cuál es quiero su decirle nombre? que quiero decirle que soy de Bolivia Ah, ya, me y encanta. Yo bueno, conocí Bolivia hace, creo, hace algún tiempo, unos 10 años, porque estuve en La Paz. ya, y bueno, el colega Chavarría colocó la invitación a un grupo de investigadores que tenemos y más orientados respecto a lo que significa el tema educativo, pero sin embargo me ha traído bastante el tema de que se está tratando esta noche. Bueno, Y gracias. bueno, en realidad es importante conocer a los hermanos de Ecuador y escuchar esta interesante intervención. Y lo que me llama la atención son las islas artificiales. Claro, Comentarle que acá en claro, Cochabamba está en el corazón de Bolivia, sí, más o menos con una temperatura promedio de unos 20 a 25 grados. excelente, claro. Tenemos acá una laguna artificial Mm, casi en la ciudad misma, claro, es ya, es la laguna Lalay, ¿no? ya Y no conozco obviamente Cochabamba. que me parece muy interesante esto de las islas artificiales en la línea de lo que en realidad significaría hacer de que esta laguna artificial pueda oxigenar, porque llegan tiempos en que esta laguna está llena de aves de paso que van Mm, seguramente ujú, del sur hacia el norte y ya, se quedan un buen claro. tiempo en esta laguna Mm, porque es de gran superficie. Entonces, digo yo que estas experiencias que se tienen de islas artificiales, creo que muy bien se pueden aplicar acá en Bolivia, que por cierto, o Cochabamba fundamentalmente, que no las vi. También tenemos algo que es muy importante y hablaba usted, Arturo, de las aguas tratadas. Por ejemplo, claro. tenemos acá que pasa, que en realidad como una transversal por la ciudad, se llama el río Rocha. Ya, Y bueno, es ¿qué le digo? Inicialmente viene las aguas de la cordillera, pero cuando ujú, pasa por la ciudad ya está claro, totalmente contaminada, al extremo que en la noche, a partir de las 6 7 de la claro. noche, existe un olor profundo en la Por ciudad. ejemplo, ahí valdría este tipo de solución de los humedales artificiales, ¿no? A la desembocadura probablemente, o en algunos sitios donde se pueda eventualmente ver. Habría que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de soluciones son ahí fantásticas para ese tipo Sí, de situaciones, ¿no? es interesante, o sea, son Claro, iniciativas técnicas los muy humedales buenas. son fantásticos. Eso es algo increíblemente muy bueno, muy bueno. Y se da a todo nivel.
Aquí también se trata aguas residuales industriales, domésticas, diferentes. Es un poco menos, ¿cómo se diría? Menos estética que que estas, ¿no? Que estas Claro, islas artificiales, pero igual cumplen un objetivo. Cada uno cumple un objetivo. Este es un entorno turístico urbano, ¿no? En el cual exacto. incluso estas islas se les adapta para una mayor eficiencia, aireadores que van en la mitad de la isla y que son unos aireadores especiales porque es como que chupan el agua y otra vez la botan y la hacen recircular. Entonces, y la botan sobre el manto biológico de la isla. Yo creo que los políticos Entonces, deberían escuchar la exposición que claro, está haciendo, ¿no? Porque en eso realidad, es o sea, importante. no es bueno ser parte del problema, sino las soluciones Claro, a nivel de obviamente, la comunidad, ¿no? por supuesto. Y ya vamos Ah, nosotros también. Lo que pasa es que, a ver, este tiempo pandemia nos ha frenado un poco. Por otro lado, también ahora ya estamos listos para esto porque ya tenemos este convenio de cooperación y representación con esta empresa escocesa. Y aparte de eso, también nosotros tenemos nuestro propio diseño, ¿no? O sea, con- es mucho más barata, obviamente, porque el problema son los derechos aduaneros, los impuestos, ¿no? Que ujú, encarecen mucho estas estructuras, pero igual las podemos hacer dependiendo del presupuesto, ¿no? correcto. Ya, Felicitarlo, Arturo. bueno, De gracias. acá, desde Ok, Bolivia, felicitarlo. No me gracias. arrepiento de haber ingresado, aprendo mucho. Creo que cualquier persona debe capacitarse siempre, no solo en su disciplina, sino en todas las Claro, que uno pueda conocer. claro, como alguien decía, siempre el hombre tiene que estar enfocado al desarrollo polifacético para que la vida sea un poco más interesante, ¿no? Correcto. Bien. Felicitaciones, un gran Ya, saludo muchas a todos los gracias. Gracias, participantes. ok, Mm. muchas gracias por la atención. Ya. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Ya. Aquí hay otro ejemplo de lo cual en mi recorrido que yo hice, este fue en el tiempo de pandemia en realidad. Todavía estábamos medios preocupados de lo que se puede hacer con este tipo de sistemas flotantes. Por ejemplo, aquí en la vía perimetral, yo tomé esta foto porque vi en este pequeño espacio verde que había de manglar dejado en el estero salado. Al frente podemos ver los asientos informales. Acá también hay, que es ya la vía perimetral, y ellos les han hecho un pequeño malecón. Pero en ese pequeño resquicio verde, miren estas personas aquí, que ellos han hecho su propio muellecito y se están bañando, toda la familia. Y en esta pequeña cosa. Entonces aquí nosotros podemos intervenir y ya yo tengo un gráfico de esto porque este también es un planteamiento para aquí el municipio. Entonces, miren esto de aquí, ¿no? Esto es lo que deja las infraestructuras de que yo hablo siempre. También las llaman las soluciones duras. Ya, entonces aquí todo destruyen con tal de hacer el malecón, las plantas, eso no vale nada, o sea, eso es lo mínimo. El árbol, este árbol, no sé por qué lo dejarían, pero aquí no hay. En otros lados, quien tumba un árbol tiene cárcel de 5 años. Entonces, por ejemplo, las intervenciones de este lado podrían quedar como este, ¿ya? Ya está hecho esto, ¿no? Pero aquí se puede resembrar bajo el método que nosotros tenemos de islas flotantes. Entonces, eso también es algo interesante. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Este es lo típico funcionamiento de una isla, ¿no? Entonces, las raíces aquí son el tema principal, porque eso se forma un, una trama, un entrelazamiento entre ellas que forma un colchón donde aparte de la raíz misma, como en el tema de las lombrices, en la superficie de la raíz se adhieren millones de microorganismos que son los encargados también de purificar, de adherir, de absorber y de soltar unos tipos de bacterias que descomponen la materia bioquímica, ¿ya? Y las raíces también absorben este producto, absorben los nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, y todo esto en qué se refleja en el mejoramiento de la calidad de agua. Entonces, este es el principio básico, ¿no? Tener las plantas, que obviamente sean plantas de tipo acuático, que generen buenas raíces, que hayan sido probadas en este tipo de ambientes
y eso es lo principal, que sean nativas, ¿no? Entonces, como ejemplo, aquí se probó el mangle rojo. Hay también otra planta como esta que se llama vetiver, que esa lo utilizan para fijar taludes, ¿no? Y que tienen las raíces tienen casi 2 metros de largo. Entonces, entonces funcionan los sedimentos, los lodos, y hay floculación, sedimentación en estas áreas. Este es el principio de cómo funcionan las islas. Y obviamente podemos mejorarlas en situaciones más complicadas poniendo aireación. Aireación con aireadores que absorben, que recirculan agua principalmente. Aquí trataron de hacer algo en el estero salado, gastaron millones de dólares, pero nunca les dio resultado. Millones estamos hablando, ¿no? Acá con nosotros pueden gastar cientos de miles nomás, pero igual, nosotros decimos, podemos mínimo 10, 15 años o 20 años de durabilidad del sistema. Esto es lo que les decía, estos sistemas se implantan aquí en las riberas, aquí, para proponer, ¿no? Entonces, estas vueltas se anclan en la ribera y son flotantes. Entonces, aquí ponemos mangle, el mangle se enraiza en esta parte, en este pequeño talud, y se va formando una regeneración de este mangle. Porque normalmente que las personas no lo pueden sembrar es porque aquí hay agua y la planta pequeña no por sí mismo es muy débil y se va. Pero con esto, entonces lo que hacen es sostenerla, se afianza y se queda, se perpetúa. Entonces, esta es la solución. Por ejemplo, ya, esto era lo que quería decir acerca de esto, ¿no? Y finalmente aquí tenía otra de los bosques urbanos. Este es también algo interesante que estoy pretendiendo aquí hacerlo donde yo vivo para hacer un pequeño bosque. Entonces, este es el método de Miyawaki, que fue un científico japonés que en los años 80, más antes, en los 80 ya hubieron resultados de lo que él comenzó a hacer. Entonces, él sembraba árboles, por ejemplo, en esta hilera de aquí. Entonces, a los 6 años, ¿cómo está reverdecido? Pero este bosque urbano, ¿de qué se trata? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Estos lo que hacen es que en pequeñas áreas, por ejemplo, en 1 metro cuadrado, se pueden sembrar de 2 a 5 árboles nativos en 1 metro cuadrado. Entonces, si tenemos 20 y entre ellos comienza la competición biológica, ¿no? Y crece un bosque eh, que es 10 veces más rápido que cuando uno planta un árbol. Yo aquí planté 3 árboles y ya tienen 15 o 20 años y bueno, 3 árboles, pero acá estamos hablando de un bosque. Entonces, 10 veces más rápido, 30 veces más denso. Se lo puede hacer en cualquier lugar, en una escuela, en una avenida, en los parques. Entonces, estos métodos todavía no son aplicados aquí porque la gente los desconoce. Entonces, hay 20 veces más biodiversidad. Es muy participativo, se hace participar a los colegios, pues que cada uno aprenda a sembrar. Y esto es increíblemente una técnica muy buena, que yo quisiera hacerla aquí para poderla decir, bueno, esto hicimos, ¿no? Porque en realidad esto no se ha hecho, pero sí se ha plantado otros tipos de árboles. Entonces, por ahí va la cosa, no sé, ya creo que me he extralimitado del tiempo un poco, pero en todo caso, hay muchas cosas que hablar, como decía Johnny en este caso, pero no sé si hay alguna pregunta de que podamos hablar, una recapitulación a la orden. Hola. Hola Arturo, ¿cómo estás? Ya. Bueno, justamente estaba viendo el gráfico que colocaste hace un momento de los árboles, ¿no? Mm, Recuerdo, no sé si, bueno, este año no se ha implementado casi nada de los proyectos en los colegios. Había un programa para los chicos para sembrar árboles, plantas, claro. ¿no? Pero solamente llega hasta el
sembrado nada más, ¿no? Lo cuida, le va echando agüita todos los días, pero ¿qué pasa cuando salen de vacaciones? Claro. Queda ahí y no se sigue desarrollando ese proyecto, ¿no? Y vemos que 6 años pues es bastante tiempo para hacerle un seguimiento al crecimiento de lo que tú comienzas a Claro, plantas el árbol, ¿no? es decir, el árbol en realidad, como uno se los planta ya, digamos, de unos 2 metros de alto, ¿no? No estamos hablando de plantas pequeñas, ¿no? Sino ya compramos, yo soy plantas que necesitarían, por ejemplo, plantarse antes de la época invernal y durante la época invernal ya quedan listos, ya están prendidos, ya no necesitan mayor cuidado ellos por sí solo, absorben el agua, con lo que alguien, el jardinero o alguien lo riegue es suficiente, pero ya no necesitan, no es lo mismo que sembrar como tal vez tú dices en las escuelas que compran estos árboles de 10 centímetros, entonces ahí sí es súper complicado porque la supervivencia es muy mínima, pero acá estamos hablando de que compramos ya un árbol mínimo de 1,5 metros o de 1 metro, por decirlo mínimo, ya un árbol que ya una vez plantado y que con la tierra adecuada y la plantación adecuada, ya no habría ningún problema, ¿no? Pero tiene que tener esta metodología para que se pueda implantarlo y pueda ser, realmente tenga los efectos de un típico bosque urbano. Y justamente analizando ya un poco todo lo que hemos estado conversando en esta noche, la verdad, llegar a tener una ciudad sostenible debe ser un trabajo en equipo, ¿no? Tanto del Claro, Estado como de los claro, ciudadanos. Tú iniciaste la charla claro, diciendo pues que vivimos sin reflexionar. Y al decir claro, sin reflexionar, estamos hablando de que hacemos las cosas por hacerlas, que claro, las hacemos bien o está mal, da lo mismo, o sea, no hay una conciencia, ¿no? exactamente. Del cuidado de las cosas, de los recursos naturales, cómo los debemos cuidar, cómo los tenemos que clasificar, ¿no? Porque en muchos casos he visto una pregunta que hicieron sobre los tachos de basura, por ejemplo. Ya, yo veo tachos que para el cartón, que para las botellas, que para cosas plásticas, ¿no? Está dividido. Pero resulta que llega el recolector de basura y une todo. Claro. Entonces eso Entonces, viene, claro, la exacto, ¿no? educación que uno puede darles a Entonces, los hijos en la exactamente, y casa, justamente también claro, es algo cultural, ¿no? O claro. sea, no Más que se cree todo conciencia desde pequeño, eso se va formando, ¿no? O sea, claro, desde cosas pequeñas. Tienes que claro, cuidar, si siembras una plantita, un árbol, ok, tienes que cuidarlo, tienes que regarlo, tienes que por mover la supuesto, tierra, ¿no, verdad? Así mismo, no botes la basura en la calle, recoge tu claro, basura, pon en el lugar que se debe. Entonces, por muy claro, pequeñas, muy significantes que sean esas acciones, a largo claro, plazo, pues tú vas viendo los efectos positivos que se van teniendo cuando claro, ya tú tienes esa cultura de orden. claro. Esto tiene un efecto dominó, ¿no? Porque es desde el hogar hacia todo el entorno que uno tiene, a los niños, dejarlos nomás que jueguen con tierra, con lodo, con esto, que aprendan a palpar las cosas. Eso es muy importante, o sea, ese tipo de cosas de comunión con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, eso en Europa, eso es normal. Entonces aquí también nosotros nos encerramos en una casa y de ahí pensamos que el niño, cuidado que pise la tierra o que no esté que se quite los zapatos, que pues, el cuerpo humano se vuelve indefenso porque no genera defensas naturales. Todo Sí, eso es reflexión, ¿no? claro, y Entonces, justamente para el claro, desarrollo motriz del niño, claro. ¿no? Que ande Tiene, descalzo y todo eso, o sea, es parte de claro, su crecimiento claro, y tiene, su desarrollo, que por tenga supuesto, que convivir con la naturaleza, con la claro, tierra, tocarla, tiene que sentirla. claro, Entonces, eso todo es viene importante. desde pequeño. Hay una persona que le hemos dado el paso, Enrique Veloz, creo que tiene Sí, una pregunta. buenas noches, Hola, Arturo. Excelente ya, Enrique, el gracias. discernimiento. Tenía Ya, yo una consulta acerca de bueno, los humedales. ¿Ha tenido usted alguna experiencia como para purificar o
tratar el tema de los humedales cuando han estado expuestos o contaminados a hidrocarburos. Si es que usted ha tenido alguna No, experiencia o ha no, hecho algún ejercicio. no, no, porque en este caso normalmente lo que se hace es, como yo lo dije al comienzo, ¿no? Esto de los humedales, aquí hasta ahora no se ha implantado una experiencia en nuestro país, ¿no? Pero obviamente siempre debe haber una primera vez, como las islas, como estos vermifiltros, como cualquier otra cosa, ¿no? Porque eso es ser que se implantan por primera vez, pero es totalmente factible, ¿no? Porque normalmente los hidrocarburos, es un aceite que la parte que primero tiene que pasar decantado, ¿no? Y luego ya el agua que contiene el hidrocarburo disuelto se lo trata con la planta adecuada. Entonces eso obviamente es un proceso, ¿no? Que si la empresa dice, a ver, yo quisiera hacer esto, entonces primero se comienza por el proyecto piloto, se dan los resultados y la viabilidad del proyecto. Y ahí sí se lo construye. No, no es tanto como ir y construirlo de una, ¿no? Entonces, si hubiese, por decir algo, la idea de decir, bueno, ya, comencemos con un proyecto piloto, yo tengo esta agua, usted lo hace el proyecto piloto, hace eh, cuál sería el sistema de tratamiento y los resultados, entonces obviamente se pasa a otras fases donde las cosas son más ya reales, ¿no? Sí, esa es la pregunta, no sé. Aquí no, no hay realmente ninguna experiencia, ni yo he tenido ninguna. Sé que aquí no hay este tipo de cosas implantadas. Se ven Así es, forma. Arturo. Sí, esa era Sí, exactamente la ya, consulta. Y esa es la respuesta. En realidad hay que implementar, hay que hacer para claro. justamente tener la experiencia. Ahí leía también Johnny, me dice, escribía que en el 2000 ya hubo una experiencia en Chuchufindi. Entonces, Ah, no, no he sabido. puede Claro, existir puede ya ser, algo para trabajar, algo como claro. para revisar literatura y poder implementar. Como usted dice, cada sistema es distinto. Entonces, claro, hay Claro, que primero hacer un piloto, hay que investigar y exactamente. determinar qué tipo de En vegetación puede ayudar eso, porque esto depende a... mucho del tipo de planta o de vegetación, como tú dices, para que sea la adecuada, ¿no? Para ese tipo de agua residual o de hidrocarburos, ¿no? Pero, Excelente, perfecto, la ah, verdad, un- ok, hay que investigar, hay que desarrollar a ver cómo se podría trabajar con hidrocarburos. La verdad, bueno, lo estamos a felicito, la orden una cuando excelente quieran. manera de poder purificar el agua con humedales artificiales. Sí, gracias. Ahí cuando quieran estamos a la orden. Arturo, yo creo que ya no hay Ya, no hay más preguntas. No sé si ya estés por concluir tu... ya concluí yo. ¿Sí? Sí, ya, sí, Perfecto, entonces. Bueno, la verdad, entonces, nosotros como ciudadanos tenemos bastante que hacer todavía, bastante que aprender con claro. todo lo que tú nos has explicado hoy día. Entonces, hay que empezar también desde casa, ¿no? Hay que poner nuestro granito de arena para tratar de hacer una ciudad sostenible desde nuestro entorno también. Claro, esperemos que en un futuro ya cercano, por lo menos podamos tener una idea de, podamos por lo menos poner algunas islas, algunos jardines flotantes en Guayaquil, en la península. Eh, la idea que tiene Johnny de la presa Velasco Ibarra, creo que es, ¿no? Sí, Es correcto. excelente porque estas islas no solamente pueden ser intervenidas también en la orilla, como para tipo turístico, ¿no? O sea, como tipo malecón en la orilla y con un muelle donde la gente pueda pasar y visitarla. O sea, es muy, muy versátil, ¿no? Depende de los entornos, de lo que se quiera sacar un poco de provecho, el turismo, la belleza natural del cuerpo de agua. Hay muchas cosas, ¿no?
Eso sería fantástico, obviamente, quisiera, teniendo la llegada adecuada con el político que tiene que tomar una decisión única y probablemente que él sepa que eso va a ser algo interesante, ¿no? Correcto. Johnny quiere hacer un comentario. Ya, sí, quisiera comentar porque Kiko me mencionó, Kiko Veloz. ya, Sí, efectivamente, no sé si fue finales de los 90 o principios de los 2000, hubo una experiencia en Shushufindi para tratar ya, aguas residuales de refinería con wetlands. Era ya. una patente, si no me equivoco, la persona era alguien de Texas que Mm, vino queriendo implementar acá. Entramos en contacto con él incluso a través de Mario Hurtado. Tuvimos algunas ya, reuniones queriendo ya. implementar acá en la costa también, pero no sé qué pasó al final con la implementación en Sushufindi, si estaba en etapa experimental o qué pasó. Mm, Después no se supo más. En todo caso, me parecería interesante el punto que tocó Enrique, Kiko Veloz, claro, ya. porque acá existen, yo creo que él está refiriéndose a su tesis de maestría que trataba de los afloramientos naturales de hidrocarburos que existen en abundancia acá en la provincia de Santa Elena, particularmente en Mm, Salinas, La Libertad. Entonces sería mm, interesante de repente como una medida claro, de claro, solucionar algunos de esos problemas puntuales, claro, trabajar con wetlands en algunos claro, puntos en particular. Habría que analizar eso, hacer alguna investigación exploratoria claro, para ver si es porque posible. ahí lo principal es en la península es identificar las plantas nativas que podrían darse en ese sistema acuático. Ese es el primer paso, ¿no? O sea, ¿qué planta nativa podría darse ahí? Y en función de eso, el experimento, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos aquí los jardines ya sabemos vetiver, mangle rojo, y no sé, el lirio ese, como jacinto de mar, pero habría que identificarlo. Hola. Sí, Ya, bueno, sí, claro, me acuerdo ahí, yo que algunas veces trabajé haciendo auditorías ambientales para laboratorios de larvas. Y algunos laboratorios, uno en particular, que era el gerente era muy apegado a temas de naturaleza y árboles y todo esto. ya, Este, parece que era Eric Gómez, ya, Hans Gómez. ya, Entonces, con Hans habíamos visto que del efluente de su laboratorio, que era un agua de buena calidad que salía del laboratorio, se ya, había generado una especie de marisma, pero hermosísima, abundante, detrás del laboratorio, que daba hacia las salinas de Coazal en el sector de Pacoa. ya, Entonces, no sé qué fue de ese humedal que era casi natural que se había formado ahí, claro, y que lo fomentamos, porque incluso sembramos manglar ahí atrás para que claro, también tuviera una acción depuradora en el efluente que ahí claro, consiste. Así que yo conozco algunos laboratorios que tenían sus efluentes y del cual surgieron algunos bosquetes de manglares y que crecieron, por ejemplo, en Palmar. Entonces, pero no sé ya el destino final porque es un tema que yo hace algunos años dejé de hacer, entonces, que ahora estoy retomando, pero que me pareció interesante comentar desde el punto de vista de tu presentación de estos elementos biológicos depuradores. claro, el manglar sí está comprobado que crece. Ahora no tiene mucha capacidad depuradora, pero eso digo, no, habría que identificar allá otros tipos de planta, como esos, ¿cómo se llaman? Donde sacan, creo, como el que sacan la paja toquilla, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ya, esa, por ejemplo, esa. La Ese, otra claro, donde, esa y es otra. ese se puede Entonces, cosechar también, supongo. claro, Porque, bueno, entonces, ya estamos entrando en un elemento que es ya para otra claro. conferencia. Ya, ok. Les Bueno, ha sido un gusto les agradezco hablar con mucho usted. el En todo espacio caso, para opinar. ahí estamos. Y ya, pues, yo de aquí el siguiente paso es la promoción de estas islas, ¿no? Lo vamos a hacer y lo vamos a tratar
de ir viendo los caminos para que eso suceda. Gracias, gracias. Ok, ya, chao, gracias. Ok, Mónica, entonces ya, ¿no? Listo, Arturo, te agradezco muchísimo, de verdad, de todo De nada. corazón, tu participación. Sé que eres un hombre muy ocupado y que has dado No, un nada tiempo que pues, ver. para poder compartir tu conocimiento Nada que y ver, tu lo que pasa. experiencia, de verdad. Es un honor tenerte aquí Claro, y me alegra haber compartido tu experiencia con las personas que se han dado claro. cita el día No, de hoy. sí, de nada. Lo único que a veces me atemoriza es tener que preparar algo para hablar, ¿no? Entonces, lo Sí, demás, ya me quedó muy, claro que no es muy nada agradecido a tuyo, pero ustedes. te dejo las puertas abiertas aquí ya, Ya, en cuando caso de que quieran. se dé la oportunidad de Claro, hacer por un supuesto, curso, siempre. pues Tetlux Siempre, sí. te abre las puertas y podemos organizar Claro, algo podemos juntos hablar acá. de algún tema que en realidad piensen podamos tener una buena audiencia, cosas, no sé, hay ustedes que están en ese ámbito del entrenamiento, con Johnny también pueden identificar cosas allá en la península, porque yo de la poca experiencia que tuve en SPOL sobre los seminarios, yo cuando hice seminarios a nivel internacional, ganamos dinero, ¿no? O sea, la universidad no era para ese asunto, pero quiere decir que nos quedó dinero de todos los gastos que hicimos, solo de las suscripciones, ¿no? Entonces, Claro. la cuestión es encontrar un tema interesante, que le interese a todo una región. O sea, nosotros hicimos a nivel nacional las invitaciones. Entonces, ahí sí es. Y obviamente se puede traer también ahí un invitado internacional, ¿no? Hay muchas Creo cosas. que Yo sí, sí bueno, hay tuve muchas cosas que sí, planificar que se pueden hacer muy claro. interesantes. Sí. Ok. Gracias a Este, ustedes. invitamos, una última cosita, Arturo, invitamos a todas las personas que se encuentran aquí para llenar una pequeña encuesta que hemos realizado Ya, para mejorar, sí. Solamente una pequeña encuesta les va a aparecer en la pantalla. Les agradecería muchísimo que nos ayuden con eso. Y de antemano, queremos invitarlos para este día lunes 12 de octubre, que también vamos a continuar con nuestras charlas. Va a ser la semana de la salud mental, justamente para estas personas que pasaron encerradas mucho tiempo y se desarrolló ansiedad, ¿no? Por todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia, y vamos a hablar sobre la ansiedad, cómo tratarla con terapias de tercera generación. Que nos va a acompañar el psicólogo Alfonso Terán, aquí mismo a las 8 de la noche. ya. Ok. Muchas Perfecto, ahora gracias. sería bienvenido entonces. Ok, nos hemos de estar viendo eventualmente en cualquier momento, ¿ya? Ok, Listo, Arturo. Mónica, gracias a ti por todo, ¿no? Cuídate, un Igual, abrazo. Johnny, Muchísimas gracias chao, a que todos. pasen bien. Ok, a todos los que han asistido, muchas gracias.